¿La China comunista es realmente comunista? Aquí te voy a contar cómo un país devastada por el hambre y la pobreza terminó convirtiéndose en una de las principales economías del mundo. ¿Hacia dónde va China? ¿Le quitará el trono a los Estados Unidos como la potencia del mundo, no solo en lo político, sino también en lo económico? ¿Y cómo esto impacta a países de América Latina, en específico del Perú? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, dale me gusta, suscríbete, esto es muy importante, y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esa muralla china. Un disclaimer, mi chino es terrible, así que sopórtenme unos minutos. Bueno, repasemos un poco la historia para entender cómo llega China a convertirse justamente en una de las principales economías a nivel global y disputar la hegemonía política y económica a los Estados Unidos en el mundo. Cuando Mao Zedong llegó al poder en 1949, China no era ni de lejos lo que es hoy en día. Estaba totalmente empobrecida y devastada por la guerra. Hoy, 2023, China ha cambiado completamente. Es un país que se está disputando con los Estados Unidos el primer lugar como la principal economía del mundo y sacando además de la pobreza a millones de personas de otros países porque se ha convertido en una locomotora del crecimiento global, no solo para el Perú y no solo para América Latina, sino para todo el resto del mundo. Sin embargo, esto no fue gracias a Mao Zedong, que cuando llega al poder en 1949 intentó implementar una serie de reformas que generaron la mayor hambruna del mundo. Se estima, según cifras conservadoras, que murieron 10 millones de chinos debido a esta política agraria y, según cifras independientes, estamos hablando de la muerte de 45 millones de chinos que literalmente se murieron de hambre. Nunca en la historia de la humanidad un país sufrió tanto de hambre como con las políticas de Mao Zedong. Y no solo eso, sino que fue un férreo enemigo de los capitalistas, de todo aquel que en China deseara abrir el mercado, deseara abrirse al mundo. Mao Zedong no permitió esto y dejó un terrible legado para la China. Entonces, ¿de dónde viene este milagro económico que transformó a la China? Bueno, tenemos que ir a otro líder del Partido Comunista de China, Deng Xiaoping. Bueno, cuando Deng Xiaoping asume el poder en 1978, implementa su política de reforma y apertura que sacó a 740 millones de chinos de la pobreza. ¿Entienden esa cifra? En el Perú somos alrededor de 30 millones de peruanos, de los cuales lamentablemente la tercera parte vive en situación de pobreza. Deng Xiaoping llega en 1978 al poder y su política económica logra sacar de la pobreza a 740 millones de chinos hoy por hoy. Es decir, es el que fundó las bases y los pilares para lo que es China en este momento, un gigante económico y hegemónico del globo. Bajo la idea de un socialismo con características chinas, Deng rompió con lo establecido e impulsó una serie de reformas económicas centradas en la agricultura, la liberalización del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. Esto es muy importante. China decide mirar al mundo y darse cuenta de los potenciales que tenía para convertirse en lo que por muchos años ha sido la fábrica del mundo. El propio presidente chino, Xi Jinping, ha señalado en más de una oportunidad que gracias justamente a estas políticas se pudo romper con las cadenas del comunismo de Mao y lograr una apertura y una transformación de la China comunista tal cual se conoce en el día de hoy. China era un país empobrecido con un Producto Bruto Interno de 150 mil millones de dólares para sus más de 800 millones de ciudadanos, muy por debajo de los 12,2 billones de dólares que se registran en la actualidad. Es decir, estamos hablando de un cambio sustancial a partir de políticas que permitieron liberalizar y abrir la economía china. Ojo, en materia económica, la parte política y la parte social es otra historia que podremos comentar en otro video. Deng apostó por las llamadas 4 modernizaciones y apostó por la evolución de la economía china donde el mercado tuviese una relevancia significativa. Su programa fue ratificado el 18 de diciembre de 1978 por el Comité Central de la República Comunista China y se sentó la base de la modernización de la economía de China. Es decir, ahí empezó a arrancar el tren de la modernización económica, mas no necesariamente de la modernización política. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de economía rural planificada
lo que permitió incrementar la productividad y sacar a zonas del país de la pobreza, fomentando la migración de mano de obra hacia las ciudades. Esto es muy popular en teorías de desarrollo económico, cuando las sociedades empiezan a evolucionar y se dan cuenta que pueden conseguir mejores oportunidades en la ciudad, en la urbe, porque están ahí las industrias nacientes de esta nueva economía donde se les va a pagar mejor en teoría. Claro, porque al final del día todo es relativo, pero lo que sí fue muy concreto es que estas personas pasaron a tener un cambio de vida, pasaron de la agricultura a la industria. También se aflojaron las cadenas del sector privado y por primera vez desde la creación de la República Popular en 1949, el país se abrió a la inversión extranjera, es decir, un país comunista donde la idea es que todo tiene que ser chino, dijo no hay otra forma de crecer si no abrimos el mercado y permitimos que vengan las empresas a instalarse a este país y traernos no solo su inversión y su dinero, sino también su tecnología generando empleo. Los chinos lo vieron en 1949. Con Deng se crearon zonas económicas especiales y ahí fue donde identificó un pequeño puerto, el puerto de Shenzhen, un puerto donde había 30,000 habitantes, totalmente empobrecido. Fue el gran experimento de Deng para demostrar que la liberalización de la economía funcionaba y en el puerto de Shenzhen pues se permitió que la inversión extranjera entrara sin ningún problema. Todo era libre, se bajaron los impuestos, se fomentó justamente la inversión y la creación de industria y hoy por hoy el puerto de Shenzhen es considerado el Silicon Valley de China. Pasó de tener 30,000 habitantes a 10 millones de habitantes con un poder adquisitivo altísimo y siendo incluso, como decíamos, una de las principales ciudades tecnológicas del gigante asiático. Todos estos cambios llevaron a que China lograra ingresar a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, un cambio significativo y que realmente permitió que el gigante asiático lograra integrarse a la globalización y convertirse en uno de los principales exportadores e importadores del mundo. Tal fue su hegemonía en el mundo que en plena crisis internacional del 2008, cuando Estados Unidos y la Unión Europea estaban totalmente devastados por la crisis de las hipotecas y los problemas de pago, China se apuntaló en ese momento como un gran mercado a nivel internacional, como la fábrica del mundo, lo que permitió de alguna manera que el Perú siguiera creciendo y se recuperara rápidamente de también el golpe que sufrimos. ¿Por qué? Porque China seguía demandando cobre para seguir fortaleciendo y haciendo mover sus industrias y nosotros y otros países de América Latina le vendíamos justamente lo que China necesitaba. Pero China en el 2008, en plena crisis financiera, destacó justamente debido a las fortalezas que ya había ganado gracias a todos estos cambios que empezaron hace muchísimas décadas. Como lo hizo en su momento Deng Xiaoping en 1978 con su apertura comercial, la privatización de sus empresas, otra mirada de cómo entender la economía china, Xi Jinping también quiere dejar un hito importante en la historia del gigante asiático y hay un cambio de paradigma en este momento. Como proyecto clave de la política económica china lanzada por Xi Jinping en el 2013, las nuevas rutas de la seda se articulan a nivel nacional e internacional como el programa insignia de desarrollo de infraestructuras de transporte que pretende unir a China con el resto del mundo por tierra, mar y ferrocarril, pero también, y escúchenlo bien, pero también por rutas espaciales o ciberespaciales. Es decir, Xi Jinping ya en el 2013 tenía claro hacia dónde debía evolucionar el modelo chino. A ver, no solo el crecimiento económico y la modernización económica, tenían claro desde el 2013 que tenían que convertirse en un jugador importante en la economía global y en las políticas internacionales globales. China entendió que su influencia no podía circunscribirse a su continente, sino al resto del mundo compitiendo par a par, tramo a tramo con los Estados Unidos y la Ruta de la Seda fue justamente eso, Ruta de la Seda que al día de hoy sigue vigente. Para que se hagan una idea, el megapuerto de Chancay que se está construyendo al norte de Lima es justamente parte de ese gran plan, un proyecto de más de 3,000 millones de dólares que apunta a conectar no solo a China con el Perú, sino que apunta a conectar al Asia con Sudamérica,
para que se convierta en el gran flujo de comercio internacional. Pero esa es una de las tantas rutas que ya previó el gigante asiático para el mundo. Quiere conectarse con el mundo a través del comercio internacional, pero además a través de otros factores como la innovación. Desde hace algún tiempo en la China se ha empezado a acuñar una frase muy importante que es la base de su modelo, la doble circulación. ¿Qué significa la doble circulación? Es un cambio de paradigma que apunta a no solo fortalecer la expansión externa del gigante asiático, sino también la expansión interna, es decir, mirar su mercado local, un mercado de más de 800 millones de personas que podrían seguir demandando mucho más productos. Es decir, hoy por hoy China se basa justamente en la demanda global, en lo que países como el Perú, como Chile, como los Estados Unidos, como otros países de Asia le puedan solicitar y lo que ellos puedan vender. Pero China está viendo a su propia gente. ¿Por qué no fortalecer su industria, su crecimiento basado en sus personas? Y esto ha llevado a cambios significativos en el modelo económico chino a partir del gobierno de Xi Jinping. Entonces, doble circulación. Sigo fortaleciendo mis rutas en el exterior a todas partes del mundo a través de mar, aire y tierra, ferrocarriles, ciberespacio, pero a la vez desarrollo mi fortaleza local, desarrollo mi mercado interno, apuesto por el mayor poder adquisitivo de mi clase media para que me compre más y para que me compre sobre todo mejor. Es una apuesta ambiciosa, pero que no está pensada de la noche a la mañana, pensada de cara al 2040-2050. No olvidemos que el plan de la Ruta de la Seda comienza a idearse en el 2013. Estamos 2023, 10 años en los que este plan se ha ido construyendo trazo a trazo y generando justamente mayor influencia, al punto que los Estados Unidos es muy consciente de justamente la mayor presencia china en diferentes partes del mundo, sobre todo en América Latina y con especial énfasis en Sudamérica. Y que lo digan países como el Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, donde cada vez China se vuelve un jugador más importante y si no, en el principal inversionista en cada uno de nuestros países. Y como decíamos, China hoy por hoy compite en la industria de la tecnología, en la industria farmacéutica, en la industria de armas de guerra. Es decir, China ya no quiere ser solo el país que produzca esas chancletas con los que te pegaba tu mamá o los aretes que tú le comprabas en el Día de la Madre en el mercado. Literalmente China está hasta en el espacio, está en nuestras casas, está en nuestra internet. Los chinos viven con nosotros cada vez más. Su influencia es increíble e impresionante y solo crece y crece en esta carrera por convertirse en la principal economía del mundo y en un país con muchísima influencia sobre el resto de naciones. Sin embargo, porque todo tiene un sin embargo en la vida, China también enfrenta una serie de problemas porque no todo es bello en la vida. Como decía el tío de Peter Parker, con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Y hoy por hoy, la gran responsabilidad de China tiene que ver con la contaminación ambiental. China es el país donde todavía el carbón se usa de manera intensiva, cuando otras industrias en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en América Latina, han abandonado al carbón para producir electricidad o para producir energía. China lo sigue usando como principal insumo y esto es altamente contaminante. Otro punto importante tiene que ver con su población y es verdad. China intenta sacar no solo de la pobreza a millones de chinos todos los años, sino fortalecer a su clase media y darles más poder adquisitivo, que es justamente el nuevo enfoque. Pero hay una realidad que viene con eso, hay una realidad que viene con las mejores condiciones de vida que lo han enfrentado países de Europa y que lo están enfrentando algunos países de América Latina y que tiene que ver con una mejora en las expectativas de vida. Es decir, las personas en China están viviendo mejor y por tanto están viviendo más años. Además hay más natalidad, hay más chinos en el mundo, se están reproduciendo cada vez más porque además se ha reducido la limitación de tener un hijo por familia. ¿Esto qué significa? Que van a tener una densidad demográfica importante, que claro, cuando un país está en crecimiento, esto es una gran fortaleza porque permite que más mano de obra entre al mercado y a diferentes mercados. Y claro, otro gran problema que enfrenta China es la envidia, la cochina envidia. Obviamente de sus competidores. A ver, hace poco tuvieron una intensa guerra comercial con los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Y vamos, Joe Biden no es que sea muy amigo de los chinos
porque entiende su nivel de influencia y entiende su nivel de poder y también entiende hacia dónde va justamente la política china en este momento. Entonces, como todo país en crecimiento y en desarrollo que intenta tener un nivel de hegemonía en el mundo, es claro que esto va a generar tensiones a nivel global. Las tensiones también van a ser un desafío para la China en los próximos años y sobre todo para el gobierno de Xi Jinping. Y en medio de todo esto hemos hablado del desarrollo económico y la transformación china, pero valgan verdades. Cambió las normas hace 5 años, en el 2018, para poder reelegirse indefinidamente. Antes los presidentes chinos podían solo reelegirse una vez y estaban 2 periodos. Ahora Xi Jinping puede reelegirse las veces que quiera, lo que le ha hecho ganar mucho más poder en el Partido Comunista, que evidentemente lidera y lleva el gobierno de la República China. Además, a partir de la pandemia, donde los chinos han perdido muchos más derechos, cada vez el gobierno chino está más presente en la vida de cada uno de sus ciudadanos y esto también es muy peligroso porque tienes a una persona o a un partido concentrando muchísimo poder y aquí sobre todo a una persona que se puede quedar indefinidamente en el gobierno. Vamos a ver qué sucede. Lo concreto es que la China de 1979 es muy diferente a la China del 2023 y lo que vaya a pasar de aquí a 5, 10, 20 años es muy difícil de saber. Lo que sí sabemos es que los chinos prevén sus políticas no de aquí a 1, 2 años, como en el Perú, donde prevemos de aquí a 2, 3 meses. Los chinos ven y desarrollan sus políticas de aquí a 5, 10, 20 años.